Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín, donde vamos a conversar con ustedes sobre las noticias de esta semana que ha estado bastante movida. Eso es como el huracán Petro. Sí, Petro por todo el país dando declaraciones y peleando, peleando, ¿no? Se desató desde el viernes de la semana pasada ese huracán y ha soplado por todo el Caribe colombiano y ha generado noticias todos los días. Está como en plan digo yo, en modo Nicolás Maduro o Hugo Chávez. Te referís a que ataca y divide un poco. Pero eso lo podemos conversar, porque yo quisiera primero, porque como todo esto nació desde cuando el viernes él fue a Cali y decidió lanzar su idea de una asamblea constituyente que con el paso de los días después dijo no queremos cambiar la constitución del 91. Queremos hacerla cumplir. En fin, empezó a devolverse, a irse, pero finalmente está en un modo de invitar a una asamblea constituyente. Queríamos conversar con Claren. Hola Claren, ¿cómo estás? Sobre las posibilidades, porque inicialmente cuando él lanzó el viernes de la semana pasada la idea de la asamblea constituyente, todo el mundo salió a decir, yo misma dije, no, pero pues ¿de qué está hablando? No parecía tiene el un poco Congreso. Gaseoso, sigue siendo algo gaseoso, sin estructura, pero tiene mucho sentido todo lo que está pasando en estos momentos en las regiones y un poco esa soledad en la que ha dejado la Casa de Nariño, que al presidente pues Claro. tampoco es que le guste. Exacto, pero el asunto entonces es, no tiene sentido la constituyente porque para sacarla adelante necesitaría tener el Congreso y el Congreso no ha podido sacar las reformas que va a sacar una constituyente. Y no tiene la calle, porque en realidad él no tiene la calle, lo ha demostrado en sus convocatorias. Después de ser presidente de la República, la gente en realidad no le está caminando, salen unos sindicatos, salen unas organizaciones indígenas, pero en realidad el pueblo no le está caminando. Entonces pensábamos que no iba para ninguna parte porque la Constitución obliga a eso. Pero ahora lo que vimos esta semana, en los últimos días, es que pareciera que se quisieran saltar la Constitución para convocar a la constituyente, ¿y eso se puede? Ahí hay un gran problema, Luzma, y es que la clara Constitución se puede evidentemente plantear una asamblea constituyente porque la Constitución lo permite, pero lo que no puede hacer el presidente es saltarse la Constitución para convocar a la constituyente, que es de pronto lo que él podría estar intentando hacer con todos estos viajes que está haciendo en las regiones, y es buscar el apoyo de los cabildos, de las comunidades, porque sabe que hablando de números y de coherencia, hoy no tiene el respaldo suficiente en el Congreso. Porque es que no nos olvidemos, Claren, que es que la séptima papeleta, la que dio pie a la Constitución del 91, fue un poco eso. Es decir, nadie convocó, no hubo ley del Congreso de la República, sino que alguien dijo, vamos a poner una papeleta adicional a unas elecciones que estaban convocadas, eso sí, por eso se llama séptima papeleta, y finalmente votaron 5.200.000 personas, que no era vinculante, pero que el presidente del momento dijo, no, esto es un llamado popular. César Gaviria. Entonces la pregunta será, ¿Gustavo Petro dirá lo mismo, que la gente haga una especie de votación, y él sale y dice, no, yo como presidente digo, esto es vinculante y convoco a la Asamblea Constituyente? Claro, pero había una gran diferencia también, y es que en ese momento el país atravesaba por una falta de derechos que ahorita tenemos en la Constitución del 91. Hoy no es tan claro una constituyente, ¿para qué sería? Sobre todo porque era para cambiar una constituyente de 1886. De más de 100 años. De más de 100 años donde habían pasado, donde era un país completamente distinto. La Constitución del 91 no solamente se hizo muy recientemente, sino que es muy buena. Garantista. Es decir, tan garantista que lo que preocupa es que la constituyente de Gustavo Petro prospere y lo que haga es quitar derechos y formas de inclusión que están contenidas en esa constitución. Él lo que estaría buscando es un poco como se hizo la constituyente en Venezuela hace unos años, 2017, que finalmente no siguieron las normas de la Constitución, sino que convocan a la gente, convocan unos cabildos y dicen, este es un cabildo constituyente. Y entonces salió el presidente de las juntas de acción comunal a secundarlo y dijo... Guillermo Cardona se llama. Guillermo Cardona dijo... Constituyentes municipales y constituyentes departamentales que nos conduzcan a una gran constituyente popular. Y puso fecha, que entre junio
y septiembre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de pronto todos estos grupos afectos al presidente Petro se van a ir, se van a reunir, van a decir, sí, esto es una constituyente, entonces se va a armar toda una discusión en el país. ¿Es constituyente o no es constituyente? Porque como además el presidente Gustavo Petro está diciendo que el poder constituyente está en el pueblo, entonces, ¿qué es pueblo? Entonces empieza la discusión de cuánto es pueblo, de cuánta gente es pueblo. Yo creo que ahí también lo que pasa es, vos dijiste claramente, en las ciudades grandes, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, no hay un apoyo al presidente Petro. El presidente Petro tiene una desaprobación del 60% en estas ciudades. No, subió, por eso subió al 66%. Exacto. Y entonces, ¿el que dijo? No me voy para las comunidades a las que les he hablado. Comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro. Además, ha ido con la vicepresidenta Francia Márquez, que la tuvo casi 2 años guardada en otras misiones, ¿no? Y ahora sí la lleva porque ella sí tiene una base popular bastante grande, porque eso es lo que está buscando, ¿no, Karen? El problema es que incluso si quisiera irse por este lado, constitucionalmente está arreglado. Claro. Y no puede sacársela como de la manga y luego decir, no, es que el Congreso es el que nos va a definir si hacemos una reforma estructural o de normas. No, eso no funciona así. El presidente, todo tiene que pasar por un acto legislativo en el Congreso, tiene que ser aprobado. Luego hay un examen que bastante difícil de pasar en la Corte Constitucional, donde el presidente pues no tiene el apoyo suficiente de todos los magistrados, y luego debe ser el pueblo quien vote o decida si apoye. 13 millones, según el censo electoral, es lo que necesitaría. El presidente quedó electo con un poco más de 11 millones. Es decir, ni siquiera en su mejor momento, ni siquiera con toda la financiación que le apoyó, la financiación que además ha sido una financiación al parecer mucha, irregular, ni siquiera con eso logró los 13 millones de votos. Difícilmente en estas circunstancias que está de opinión lo va a lograr. Pero el hecho de que esté yendo por ahí es que de pronto quiere buscar ese camino. Y no se me haría extraño que todos esos viajes que hace a Venezuela, ¿cuántos viajes ha hecho a Venezuela en los que no hemos sabido? Hemos sabido para qué va. Como 4 o 5 viajes ha hecho. No, un poquito más. Sean precisamente para aprender cómo ha hecho Venezuela para trabajar todo eso. Porque es que ahora ahí vamos al tema del modo Maduro. Ok, yo digo que Petro está en el modo Maduro o en el modo Chávez incluso. Que es ese estilo de ir diciendo mentiras y dividiendo a las comunidades. A ver, mentiras, por ejemplo, como que estás diciendo, por ejemplo. Esta semana, por ejemplo, incluso lo podemos Lo de Alejandro Gaviria. Lo de Alejandro Gaviria, una de las mentiras más recientes, lo de Alejandro Gaviria, podemos oírlo al mismo. Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargué del Ministerio de Educación con el mayor presupuesto de nuestro gobierno, a hacer las universidades. En el primer año dejó perder 1,5 billones de pesos que iba a las universidades y lo dejó trasladar al FOMAC, donde hay una olla de corrupción donde la politiquería se come la plata. Por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue de mi gobierno. Entonces, Alejandro Gaviria salió y dijo que no, que esto no era verdad. Lo dijo también en una entrevista. Pero Alejandro Gaviria le pegó al chiste, porque él dijo, no quiero entrar en controversias inútiles con el presidente Petro, ahora en búsqueda de enemigos para su campaña. Eso fue lo que dijo Alejandro Gaviria. O sea, Alejandro Gaviria primero le dice, venga, usted está mintiendo porque en el Fondo de Prestaciones del Magisterio se dieron la mayor adición presupuestal en julio de 2023 y yo había salido 6 meses antes. Esa es la primera desmentida. La segunda, dice que el expresidente Álvaro Uribe no pagó el predial de las tierras en Sucre. Y entre otras, el expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región. Y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras. El expresidente Uribe salió a decir que él no tenía tierras en Sucre, me pareció que dijo, no sé cómo fue que... No, lo que él habló fue de la finca que ha tenido en el ubérrimo, que no queda en Sucre, que eso está en Córdoba. En Córdoba, pero además que él no sabía cómo es que Petro ha adquirido un nuevo lenguaje, y es decir, me capturan a mordisco, me pagan los impuestos, me pagan los impuestos. Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten, porque dice un Twitter que él dijo que
Y entonces vi que dice que el Twitter dijo que, y me tienen un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Entonces no quiero que lo maten por ahí, quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar. Un tono como de yo, el Estado soy yo, todo está como, él está cambiando su lenguaje e incluso y atacando a todos. Le hace un resumen el expresidente Uribe de los predios y las tierras que tiene y le dice, yo pago en los municipios. Yo no sabía que al presidente le tenía que pagar. Cuando uno paga, y uno le paga al municipio de Medellín por la casa que uno tenga en Medellín. Y lo mandó a revisar las cuentas. Exactamente. Entonces, también el expresidente Uribe le dijo que no era cierto. Está una cosa que nos atañe a nosotros y es que él ha tenido una narrativa alrededor de el barrio del Poblado, que es un barrio de estrato 5 en Medellín. Primero dijo que las vías 4G solo servían para ir del Poblado a Río Negro. Presidente, usted sabe que las vías 4G no pasan por ahí. Y después, ahora al lado de él... Es decir, lo que quería él ahí era decirle a la gente, entre comillas... eso es para beneficiar a los ricos. A los ricos y para quitarle plata a los pobres. Básicamente de Medellín, gente que viene a trabajar aquí y grandes capitales de Medellín, del Poblado. Medellín toda tampoco es... Eso pudo ser el origen del conflicto, el capital, el gran capital del Poblado, de la gente del Poblado, se convirtió en bananeros en el Urabá, usaron el territorio, la mayor parte de la tierra, por tanto del agua. Eso simboliza un poco lo que está haciendo él ahora, dividir sobre mentiras. Porque ni le están quitando plata a los pobres para hacer esto, porque precisamente esta vía a Río Negro se hizo con plata de peajes. La gente, toda la gente pagó los peajes para construir esas vías, tanto que sobró plata y ahora están haciendo, en la glorieta que están haciendo, están trabajándole de acceso al José María Córdoba, es con los excedentes de la plata de los peajes. Entonces es mentira que se le esté quitando a los pobres para los ricos y es mentira que sean las 4G que lo ha tomado como caballito de batalla. Esa es otra mentira. Esa es otra mentira. También miente al decir que en Barranquilla acusó a los empresarios de Barranquilla. Que está dando 100.000 millones de pesos. Allá hacen reuniones con algunos empresarios en Barranquilla para ver si se reúnen 100.000 millones de pesos para comprar votos para tumbar a Petro si es que hay constituyente ya. Los berracos ya están pensando en comprar los votos para ver cómo se saca a Petro, no en ver cómo se hace aquí un acuerdo para salir. Está haciendo declaraciones y verdades de mentiras y rumores incomprobables, dice esas cosas y no presenta una prueba, exactamente. Nuestra colega de El Heraldo de Barranquilla precisamente le respondió en un editorial que podemos escuchar este segundito. El presidente Petro no puede pretender que sus gravísimas acusaciones contra el empresariado de Barranquilla pasen impunes, sin fundamento, ni evidencias, tampoco elementos de juicio, porque hasta ahora no ha presentado ninguno. El jefe de Estado arremetió contra el sector productivo de la ciudad, que de acuerdo con su alucinante relato, estaría recolectando 100.000 millones de pesos para financiar compra de votos con la intención de sacarlo del poder vía constituyente. También se dedicó a decir que los cafeteros, como él no quiere a los cafeteros, que se volvieron una mafia. Que pelea con la federación, ¿no? Que se volvieron una mafia, que se volvieron narcotraficantes. La Federación Colombiana de Cafeteros es el ejemplo del robo del café por parte de la oligarquía. Ya después se volvieron petroleros y carboneros y recibieron el CBY del petróleo y del carbón y se les olvidó el trabajo. No solo el CBY del petróleo y del carbón, sino el de la cocaína. Y acabaron con la economía cafetera de Colombia. ¿Será que es que realmente puede ser, eso puede asociarse, narcotráfico, café, el que toma café que toma, si toma café o que toma? ¿Cierto? Ah, sí, ya entendí, claro, es que el presidente es adicto al café, le gusta mucho y también de pronto está peleando por el café de las... Sí, de pronto le están sirviendo el café que no, es decir, realmente el problema es de los cafeteros, le están sirviendo el café Luzma, que no pero entonces vos crees que... Entonces lo que pasa aquí es lo siguiente, es que en las cartillas de opinión pública, cuando alguien está perdido, cuando perdió terreno... Busca un enemigo.
necesita dividir y buscar necesita dividir a la sociedad para ganarse con emociones y emotividad un sector de la sociedad y necesita pelear contra el otro sector de la sociedad. Entonces, evidentemente, el presidente Gustavo Petro está en esa campaña de choque. Es una campaña de choque en opinión pública. La hizo Ernesto Samper. Cuando a Ernesto Samper le pillaron que lo habían financiado los narcotraficantes, inmediatamente empezó a dividir el país entre ricos y pobres. Le pasó a Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Todos esos presidentes que están asustados porque se van a caer, aplican la más dura. Cuando te refieres a caer es que ya no les fue bien en su gobierno, ¿no? Pues que prácticamente quedan sin gobernabilidad. Es una estrategia de opinión pública muy perjudicial de todas maneras para el país. Luzma, porque hay entonces varios frentes abiertos contra el empresariado, contra los políticos, expresidente, contra los medios de comunicación, tiene peleas directas con periodistas, colegas nuestros, y supone eso un desgaste para los 2 años también que quedan de su gobierno. Entonces uno se pregunta si el presidente quiere darse ese sacrificio, ese desgaste, faltando 2 años para que complete su gobierno, pero además porque hay una coyuntura muy particular en todo lo que está pasando, y es que el presidente va a las regiones, discursos de 2 horas, y en medio de todos esos discursos, seguramente los más fuertes o los más radicales desde que empezó en la Casa de Nariño, pues esas ideas quedan como un poco en el aire. ¿Qué tanto peso puede estar teniendo en estos momentos en esas bases populares? Sí, porque lo que uno ve es que en cada lugar, esto lo habían preparado desde hace días, porque en cada lugar llega una comunidad, llegan unos, no sé, unos 100, 200, 300 personas, sí. Pero seguramente son las comunidades que ellos tienen allí, los de Acción Comunal, que están muy contentos con el gobierno del presidente Petro porque les está dando recursos. Eso es lo que iba a decir, que justamente en las ciudades no hay proyectos, la gente se está cansando de la falta de gobernabilidad del presidente, y mientras tanto, como han salido recursos a esas juntas de acción comunal, a los cabildos indígenas, claro, él va allá porque pues los tiene contentos y le salen a las reuniones. Pero lo que dice Karen, cuando yo mencionaba que estaba en modo Chávez o en modo Maduro, es porque Chávez, por ejemplo, yo me acuerdo que él utilizaba expresiones como esos escuálidos, empezaba a insultar a un sector de la población, les ponía apodos, como lo empezó a tratar Petro también a Fincho Cepeda, el presidente del Partido Conservador, que dijo Fincho, empezó a burlarse un poco de su nombre. Y ahora me echaron la culpa a mí, hermano, no todo la culpa es de Petro, Fico, como se llama. No, toda la culpa es de Petro. Entonces, lo que pasa es que Hugo Chávez se pudo sostener porque tenía muchos recursos. Claro, porque tenía la billetera de los petrodólares. No sabemos, Gustavo Petro no solamente no tiene tantos, aunque tenía el mayor presupuesto de la historia, pero ahora nos estamos dando cuenta que no hay suficiente porque el recaudo de impuestos no fue bueno, porque en la medida en que cae el crecimiento económico, pues caen los impuestos. Entonces él no va a contar con tantos recursos y está haciendo unas promesas un poco salidas de tono, como decir que va a hacer 3 aeropuertos internacionales en cada una de las ciudades que está pasando. En La Guajira y en Ayapel. Y en Ayapel, que va a ser... Ayapel, Miami. Cuando no empiece a cumplir eso, pues eso se queda un poco sin sentido. Pues imagínate que las cuentas están tan malas y la improvisación es tan grande que con la reforma a la salud el Ministerio de Hacienda pasó cuánto valía y no se sabe dónde va a salir esa plata. Pero... Es más, ni saben cuánto va a valer. Y el tema de cuánta comunidad tiene él ahí es relativo, porque fíjese que se reunió precisamente en Ayapel con la comunidad y empezó a decir que no había llegado toda la comunidad, que porque el Clan del Golfo los había bloqueado en Tierra Alta. Y uno no se explica cómo él, estando ahí, no sabía, por lo menos dice el alcalde llorando, casi llorando, realmente conmovida, decía: llevamos 20 años tratando de que nos quiten esta estigmatización y usted viene a decir que somos el Clan del Golfo cuando son las comunidades pidiendo que el gobierno haga una carretera que se necesita. ¿Sabe qué fue lo que realmente nos dio tristeza? Mire, presidente, nosotros llevamos más de 20 años
tratando de cambiar y limpiar ese estigma negativo que tenemos acá. Y anoche, presidente, ese anuncio que usted hizo, usted antes de anoche dijo, estamos listos para hacer la paz con el clan, y estábamos felices. Y antes de anoche usted anuncia algo negativo para nosotros. Y entonces yo llevo 140 días recogiéndome los ministerios y las entidades diciendo que este es un territorio turístico, cultural, en paz. Y entonces, presidente, con todo respeto, excúseme, ese anuncio nos estigmatiza más. Eso de ayer nos dolió en el corazón. Y yo quiero decirle, presidente, que eso que pasó ayer ahí fue una desinformación. Ayer lo que había aquí, a escasos 5 kilómetros, era un bloqueo, porque una comunidad no se le ha iniciado una obra sobre la bancada del río Sinú, vía Valencia. Entonces es un poco eso que dijo el alcalde, es el estigma que está creando, porque en la medida en que estigmatiza, remueve como las emociones que hay dentro de cada ser humano y de cada sociedad, de tratar de exigir que los otros hagan, y eso pues en teoría le podría convenir. Falta ver de verdad cómo le responden las comunidades a esta nueva estrategia. Recuerden que esto es Mesa Central, el video podcast del colombiano en el que le contamos qué sucede en Medellín, Antioquia y Colombia, y no solo le contamos, analizamos. Síganos en El Colombiano Videos en YouTube, se suscriben, le dan clic a la campanita y en redes sociales estamos como Periódico El Colombiano. Oiga, y esto de la constituyente, pues no solo se necesita pueblo, más pueblo, pues porque 300 personas reunidas en cada una de estas localidades no son suficientes, sino que también se necesita cierta legitimidad. Y lo que le pasó a Gustavo Petro esta semana es que salió Iván Mordisco, pues como también él peleó con Iván Mordisco, dijo que paraba ahí el tema de la paz total, que ahorita podemos conversar con él. Entonces salió Iván Mordisco a decir que ahora sí lo miraban feo a él, que cuando él había apoyado la campaña de Gustavo Petro no le habían dicho nada. Uno no sabe a qué se refería Iván Mordisco, si dieron plata, si hicieron proselitismo, si obligaron a los campesinos y a los indígenas del Cauca a que votaran, pero sí fue una... No sabe uno ni a qué se refería ni si creerle, porque sí, claro, pues todas estas personas que viven en la delincuencia pues fácilmente se inventan cualquier cosa para decir mentiras. Pero el problema es que eso avivó la sensación de la ilegitimidad de la elección de Gustavo Petro, porque recordemos que con pues ya son cerca de 6 episodios que hablarían de que Gustavo Petro fue elegido por unos mecanismos, pues no necesariamente por dentro de la ley, sino por fuera de la ley, o por lo menos su financiación. Precisamente esta semana el periódico El Tiempo dijo que el sindicato de la USO de Ecopetrol no le había dado 600 millones sino 1.000 millones. 1.033 millones. Ahí el problema no es que, pues probablemente el problema no es que un sindicato le dé plata, sino que esa plata nunca no está la reportada. registraron. Y hay unas normas. Y hay unas normas legales, y pasó con FECODE también, que tampoco registraron esa plata. Y ellos dijeron, no, nosotros pusimos esa plata en la campaña, o sea, que ellos mismos la pusieron a girar ellos a favor de la campaña. Exacto, ya son Mordisco, USO, FECODE. Y eche para atrás. Y además, Nicolás Petro, el hijo que habló de que llegó una plata y que Armando Benedetti, que también habló de 15.000 millones que tampoco se registraron, que de hecho recientemente pues siempre se ha hablado que esos 15.000 millones en parte podrían venir de Euclides Torres, aunque otras personas dicen que pueden venir de otros ciertos. Y supimos que Euclides Torres le dieron un contrato grandísimo de lo tiró la silla vacía también. Energética, en fin. Y el otro tema... El caso de los testigos electorales, que también sacó la silla vacía. Exacto, entonces se suman una cantidad de situaciones de personas, de plata que entró a la campaña electoral, que no fue registrada ni reportada. Eso es delito en Colombia, es delito ya desde hace cerca de 8 años es delito. Entonces, se supondría que la elección del presidente Gustavo Petro, si alguna de estas cosas se llega a una condena, pues tendría un manto de ilegalidad, de ilegitimidad, digo yo, muy importante. Pero volviendo al tema de Mordisco,
Entonces se acabó la paz total. Pues la paz total está en una crisis muy grave. El presidente Gustavo Petro cerró cualquier negociación con se llama el Estado Mayor Central. Se autodenominaron el Estado Mayor Central. Que es como una... Que es una banda de criminales que se pone un nombre elegante. Exacto, hacen una alegoría de lo que era el Estado Mayor de las FARC. Pues son unos criminales que en el Cauca, Luzma, tienen montada toda una organización, ya andan uniformados, tienen peajes, usted tiene que llevar cédulas hechizas que ellos inventaron donde aparece el nombre y el contacto que usted tiene adentro de las comunidades, teléfonos, a usted le dan permiso, si usted no lo dejan entrar, lo dejan ahí sembrado hasta que alguien lo rescate o si no lo matan o lo secuestran. O sea, ellos montaron un paraestado en el sur del país aprovechando la paz total. Gustavo Petro al parecer se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y dijo no más. Pero y cerró. Él dijo que estaban utilizando la lucha insurgente pero que eran traquetos. ¿Cuál lucha insurgente? Pero que eran traquetos. Pero es que están descubriendo el agua tibia. Exactamente, 1 año y 7 meses después de tomar posesión de la presidencia de la República, ¿se da cuenta Gustavo Petro apenas de eso? Pues el mismo Timochenko dijo en su momento, no, esos son nuevos que están traqueteando, o sea, cuando la paz... Pues claro, se le notó a Mordisco desde cuando entró, porque es que él ha estado en el proceso de paz de Juan Manuel Santos, tomó del pelo y se salió. Exactamente. Entonces son estos que están siempre aprovechando los procesos de paz para ver cómo ganan más terreno, cómo hacen más negocios. Pues y Gustavo Petro no se puede, no creíamos que fuera tan ingenuo, yo no creo que sea pues tan además, ingenuo. Acuérdate que el Estado Mayor Central, esta banda de criminales, pusieron una bomba, por ejemplo, en la que murió una profesora hace 6 meses, ahí en el Cauca. Terrible. Y hay que recordar del famoso pacto de la picota que denunció Ricardo Calderón en Caracol, en el cual supuestamente el hermano de Gustavo Petro y el entonces comisionado de paz Danilo Duarte, antes de ser comisionado de paz, Danilo Rueda, antes de ser comisionado de paz, porque esto fue en la campaña, fueron a ofrecerle a todos los grupos armados esta posibilidad de la paz. Acuérdate que hubo incluso un cartel de abogados que eso al parecer lo callaron un poco, que le estaba pidiendo hasta $1 millón a capos para que metieran y así no los extraditaban. Exacto, y el problema ahora es que Gustavo Petro, sí, su hermano les hizo todas estas promesas a estos grupos armados, no solamente permitió que durante 1 año y 7 meses, está permitiendo desde durante 1 año y 7 meses se fortalezcan los grupos, estas bandas criminales, y esto se ha traducido en un incremento impresionante de masacres, de muertes de líderes sociales, de desplazamiento, de desapariciones. Todos los indicadores están disparados en el país de violencia, y entonces ahora, precisamente para tapar esto, pues habla de una asamblea constituyente. Es decir, él no pudo con la situación. Ese es el asunto de la declaración alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente. No sale en la reforma de la salud se cae, los escándalos de la financiación, violencia desatada, masacres, asesinato de líderes, y él tira ese globo que es del tamaño del edificio Coltejer, diciendo... hagamos una Asamblea Nacional Constituyente y todos perdemos el foco. Y todos los medios nos movemos para allá, porque obviamente todas esas frases tan mediáticas pues nos llaman la atención, pero en realidad lo que pasa con esta Asamblea Constituyente, todo este plan, toda esta campaña, es simplemente como tapar todos los problemas que tiene el país y toda la falta de gobierno del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, Daniel, bueno, Claren, bueno a todos los que nos estaban acompañando en estas disquisiciones. Vamos a ver cómo sigue el huracán Petro, si sigue con la misma fuerza con que comenzó esta semana o peor. Oíste, más fuerte que los vientos de Envigado esta semana. Ah, sí. ¿A ustedes les tocaron? No, a mí no, qué susto, eso me despertaba. No me despertaba, yo estaba despierta y eso sonaba. Uno pensaba que eso se iba a levantar todo, porque los vidrios sonaban, el tejado sonaba. ¿Y a qué se debieron los vientos? Yo creo que andan unos vientos por el país, porque por muchos lados va a haber un cambio ahora entre el fenómeno del Niño y va a empezar la temporada un poquito más de lluvias, entonces eso hace que hayan pues como movimientos climáticos en todo el país, pero no hay nada de que asustarse por este lado. Por el tema del clima, no hay posibilidad de huracán. No hay el que problema preocuparse. es el otro huracán. Sí, porque estos vendavales son como que tumban unos techos, que es muy aburrido y muy asustador,
pero pues no más allá uno puede arreglar el techo el día siguiente. No sabemos si con el huracán Petro y una asamblea constituyente eventual podamos reconstruir después el país. Espero que les vaya muy bien en este fin de semana y en esta Semana Santa, que disfruten, que gocen con su familia y nos vemos en una próxima oportunidad. Les hablamos desde Mesa Central en el periódico El Colombiano de Medellín.